Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras, afortunadamente. Otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Alain Touraine nace en 1925 en Hermanville-sur-Mer, Francia. Estudia en París y luego en las universidades de Columbia, Chicago y Harvard. En 1956 funda el Centro de Estudios para la Sociología del Trabajo de la Universidad de Chile. Durante 25 años dirige la prestigiosa Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en la que funda el Centro de Análisis y de Intervención Sociológicos. Alain Touraine es un intelectual comprometido con las problemáticas de su época. Es el creador del concepto sociedad postindustrial y autor de varias decenas de libros que han sido traducidos a distintos idiomas. A lo largo de su carrera se dedica al estudio de los movimientos sociales, en especial de América Latina, enfocando un problema central: la relación individuo-sociedad. En los años 80 se establece en Polonia y observa el nacimiento del movimiento Solidaridad. Allí desarrolla el método de investigación denominado de intervención sociológica. Alain Touraine ha sido maestro de varios intelectuales latinoamericanos que impulsaron las teorías sociales de nuestro continente. Ha sido director y miembro de varias asociaciones de sociología y de numerosas academias. Tiene un gran prestigio y reconocimiento a nivel internacional. Nombrado doctor honoris causa en universidades de todo el mundo, fue condecorado con la Legión de Honor y del Orden Nacional del Mérito en Francia. Alain Touraine, quien continúa trabajando como investigador y académico, es sin duda uno de los sociólogos y pensadores contemporáneos más influyentes. En su pensamiento aparece como un descreimiento de la política, ¿no? Como el lugar posible de las soluciones, ¿no? Yo diría lo contrario. En los países latinoamericanos o en los países europeos, en el momento actual, lo que necesitamos más es fortalecer no solamente el sistema político, sino fortalecer el Estado Nacional. Aquí quiero ser muy claro, porque es un tema que me parece de enorme importancia. Por una serie de razones, durante 15 años ha dominado una ideología extraña, para mí loca. Loca. Que dice el crecimiento económico depende de si ustedes abren las puertas y la ventana. Como si yo abro la ventana que no se abre. Y la puerta me va
a caer plata La supuesta competencia, ¿no? La Pero concurrencia. estamos todos de acuerdo que un comercio abierto es mejor, pero cualquier economista o cualquier persona de sentido común sabe que, y los economistas lo dicen muy claramente, cuando más moderno un país, más importantes los factores no económicos, es decir, sociales, políticos, culturales, del crecimiento económico. Y si usted lee los textos del Banco Mundial, que no es gauchista, ve que, o del Fondo Monetario, dicen claramente, el factor más importante, obviamente, es la educación, pero desde este punto de vista Argentina no tiene problema. Y segundo, es, y eso fue escrito por el Fondo, el fortalecimiento del Estado Nacional. Y tercer elemento, que me parece muy importante, que es no solamente la cultura nacional, sino la conciencia de identidad, la conciencia de pertenecer. Y en un país, usted sabe muy bien que en un país como Chile, un país como Brasil, hay una conciencia. Y eso es lo que ha faltado en Argentina. Argentina no, por la importancia de los orígenes extranjeros del comercio exterior y porque se habla muy poco de Argentina y se habla mucho del puerto. ¿No piensa usted que el rol de los economistas en la sociedad actual está hipertrofiado? Por lo menos en la Argentina los economistas han dominado, ¿no es cierto? Inclusive hay un discurso economicista, ¿no? Que ha impregnado la sociedad, como que la sociedad habla en una jerigonza económica. Yo no quiero condenar a los economistas, pero condeno totalmente a cualquier tipo de esfuerzo que en el periodo actual, no digo en todas circunstancias, en el momento actual, la gente que dice hay que desvincular la economía de la sociedad, esta gente actúa de manera totalmente negativa. El problema no es de ser contra la internacionalización o la mundialización de la economía. Hay que luchar contra la democratización, es decir, la pérdida de control y de regulación social de la economía. Digamos, una visión puramente liberal en el momento actual en Argentina o en otro, es puro suicidio. Puro suicidio. Necesitamos no volver a la economía, digamos, de tipo posguerra soviético, pero necesitamos aumentar el control. Y permítanme dar un ejemplo de una política económica no liberal, es la política de los Estados Unidos. Sí, sí. Reagan fue el más keynesiano, digamos, para luchar contra la recesión, digamos, lanzó en el mercado enorme cantidad, y Bush, por razones militares, aumenta la participación del Estado. Y cuando hay que hacer proteccionismo, defendiendo sus propios intereses, lo hace. Yo no diría proteccionismo. Pero 17 mil millones de dólares pero lo veo como productos agrarios. Como los europeos también. Pero no, yo lo veo como más negativo. Pero la cosa más importante es la educación. La educación, si no viene del Estado, ¿de dónde viene la plata de gente que hace negocio con eso? No. Aumentar el nivel general de educación, aumentar la capacidad de innovación, aumentar la capacidad de revinculación entre lo económico, lo social, lo cultural. Todo eso es desgraciadamente muy abstracto en el sentido que eso no nos da, yo no tengo la capacidad o la pretensión de dar una respuesta a los argentinos. Pero yo quiero decir dos cosas. Primero, yo no veo ninguna razón, ninguna, para que Argentina
siga siendo mal. Es un país que puede redesarrollarse, volver a su situación. Usted dijo algo así anterior. como la Argentina no existe, ¿no? No. Desde un punto de vista productivo. creo que No, era. no. Cuando es una expresión que he empleado varias veces y me acuerdo que yo la empleé una vez para un país mucho menos importante que Argentina y el mismo día escuchaba Felipe González en una reunión que decía pero España no existe. Yo creo que Felipe piensa que España existe. Pero cuando se dice yo también pienso que tal o cual país existe, o que Nicaragua existe, o las Maldivas existen. ¿Y qué quiso Pero decir con eso de la Argentina? eso significa. Y yo puedo decir Francia no existe, en ese mismo sentido, que estamos viviendo en un momento en el cual, primero, hay enormes fuerzas de denacionalización, es decir, de pérdida de control, y que no hay un grado de control suficiente. Entonces, los argentinos existen, pero desde hace muchos años no hubo una visión de Argentina, una visión, bueno, la palabra desarrollismo fue utilizada por un argentino, Popovich, y dominó todo el continente durante 30 años, pero lo que ustedes necesitan es pensar en términos de desarrollo, es decir, de negociación entre fuerzas sociales, de prioridades. Y también, porque eso tiene una cierta importancia en términos de limpieza. Hubo un periodo en el cual uno se hacía rico, no en los mercados internacionales, sino en la Casa Rosada. Y yo vi con mis ojos gente que se hacía rica, discutiendo con un alto funcionario, un ministro, etc. Entonces, un país con una capacidad, no quiero hablar demasiado bien de Argentina, pero un país excepcional, es un país que tiene un nivel cultural excepcional. Y entonces, nos faltan los recursos humanos. No hay ninguna razón de pensar que Argentina no puede ubicarse mejor en la economía internacional. Yo creo que, y ahí no hay que separar, digamos, problemas internos y problemas externos, pero en los países como Argentina, o tal vez como Brasil, o tal vez como no sé, Turquía o otros países, es difícil crear y mantener y desarrollar una estructura política, una capacidad de acción política. Habermas dice que, y usted lo toma en el libro ese que es el diálogo con Kosovo, que las políticas nacionales aparecen como incapaces de creaciones democráticas, ¿no? Arrasadas por los lobbies, digamos, en su propia debilidad, que es lo que usted decía hace un rato, la necesidad de fortalecer el Estado. ¿Cómo se resuelve? Fortalecer el Estado no significa, digamos, contratar más funcionarios. No, claro. Eso significa que el Estado tenga más capacidad de orientar la sociedad, de definir las prioridades y meta propiamente política. No hay que olvidarse que la tarea principal del Estado es disminuir las desigualdades de tal manera que sea fortalecida la conciencia de ciudadanía. Usted tiene una frase que a mí me encanta cuando dice que la desigualdad, la diferencia y la igualdad van juntas, ¿no? No sé, eso, claro, por el momento no estamos hablando de la diferencia, no es una frase, es un libro.
Sí, sí, bueno, Pero, acá hoy pero aquí no, está es nada bien. más que una frase. Pero la cosa importante es, pero todo lo que digo es exactamente una sola cosa: aumentar la capacidad de decisión, aumentar la capacidad de tener meta, aumentar la capacidad de la conciencia de identidad. Y de manera más tradicional, yo diría, volver a dar la prioridad a lo productivo. A lo productivo. A lo productivo. Usted ha sostenido durante gran parte de su producción el concepto de actor, ¿no? El ser humano como actor. Últimamente usted habla más del ser humano como sujeto, ¿no? ¿Eso no implica de alguna manera un afeblir, debilitar el papel social? No. Porque estamos hablando de alguna manera de un fenómeno social. No, absolutamente. No. Y porque estamos hablando de un fenómeno social, me parece más adecuado hablar de actor. Actor es decir, la capacidad de transformar el medio ambiente y no solamente de ser determinado por los cambios del medio. Lo que sigue también, no hay actores que no sean organizados, no hay actores que no sean en conflicto entre sí, no hay actores que no se refieran a las metas o digamos a los recursos. Digamos, por supuesto que en el momento actual tener grandes conflictos sobre el problema de, no sé, de pro o contra la Iglesia Católica no tiene mucho interés. Pero las cosas que son importantes, que son típicamente sociales y políticas, es vincular el fortalecimiento de la capacidad de acción nacional, la lucha contra las desigualdades, o si usted prefiere, contra la gran pobreza, y la capacidad de participar de manera más activa a todos los procesos de modernización y de innovación. Entonces, en este sentido, después de tantos años pasados en hablar de sociedad postmoderna, bueno, yo quisiera que todo el mundo se ha empeñado a volver a una sociedad moderna, hipermoderna, postindustrial si usted quiere, pero que sea determinada, definida por su manera de controlar y desarrollar recursos tecnológicos. ¿Los excluidos tienen capacidad de constituirse en sujetos? Yo, francamente, y como todo el mundo, tengo que contestar no. No voy a... Pero si yo me refiero a la formación de la sociedad industrial, Marx o Victor Hugo o Émile Zola han siempre dado una respuesta negativa y la necesidad de la clase media, de los republicanos, de los actores políticos de apoyar. Sin embargo, y eso es difícil de definir, yo creo que la capacidad de decisiones políticas de parte de Argentina o del gobierno argentino, esta capacidad es insuficiente, lo que significa que hay una necesidad de movilización social, de activación política, sí, pero también a todos los niveles, esfuerzos autónomos de activación. Argentina tuvo sindicatos importantísimos y yo veo la ventaja de tener grandes sindicatos si usted compara Italia y Francia. Bueno, Italia tiene un gran sindicato, Francia no. Es mucho mejor tener un gran sindicato. Pero, bueno, la situación ha cambiado.
no es solamente la culpa de las CGT, sino de toda la situación. Pero lo que me parece importante es de aumentar la presión social sobre el gobierno, la presión que viene desde abajo. Este sistema planetario liberal al cual usted se refería recién puede imponerse en países periféricos en base a una degradación de los valores, ¿no? De los principios, o que va acompañado, digamos, ¿no? Lo que se nota en la Argentina gravemente es un adelgazamiento de los valores, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted de eso? No, yo creo que en total no comparto esta visión, porque yo no tengo ninguna confianza en los defensores de los valores, que son en general defensores de las tradiciones, de las ventajas implícitas. Yo prefiero mucho que se diga, especialmente en Argentina, que lo que necesitamos es para cada individuo y cada categoría social una capacidad mayor de afirmarse, de, como dicen los ingleses ahora, de tener una self-esteem. Los argentinos, como muchos europeos, son bastante pesimistas. Usted habla, ¿no?, del amor a sí mismo en obras suyas. No, eso usted me dirá, es un libro, bueno... eso es fundamental. Sí, sí. Sí, digamos, como una categoría. La salvación no puede venir de afuera. Usted ha dicho que las visiones grandiosas de la historia suelen o siempre terminan en catástrofe. Sí, cada visión, digamos, totalizante es negativa. Por eso que en todos los países lo que necesitamos, antes de todo, es aumentar la capacidad que sea de innovación tecnológica, que sea de espíritu empresarial, que sea la capacidad de negociación sindical, que sea la capacidad de reintegración social de los que fueron ahí aparece el sujeto, ¿no? La persona que se encuentra a sí mismo, digamos, ¿no? Claro. Que no depende tanto Lo que llamo yo el sujeto se llamaba 200 años atrás el ciudadano, claro. O 100 años atrás el trabajador. Me parece falso tal vez no, pero poco arriesgado de pensar en términos puramente de aumentar la capacidad de integración nacional social. Necesitamos más integración contra la gente, contra la exclusión de parte de la población, pero también para que eso tenga un sentido positivo necesitamos, poner la énfasis en el proceso de individuación. No es el mundo de 300 años atrás. Un país es un país con dinamismo, si también es un país que en su educación, en su familia, en su sistema económico, etc., considera como una prioridad de dar más capacidad de decisión, más autonomía. ¿Usted descree de los grandes planteos, de las visiones totalizadoras, digamos? Lo que me parece negativo, es decir, la salvación viene de la filosofía de la historia o de la moralidad cristiana o no sé qué. O de sistemas supuestamente infalibles, de aplicación planetaria en cualquier lugar que sea. No, claro. Es evidente que cuando, como en el caso de Argentina, uno tiene la impresión, que más que una impresión, que el futuro del país depende del Fondo Monetario, ya por sí eso es un fracaso. Es un fracaso. Y la crítica principal que se merece el fondo es que el fondo no ha trabajado como agente de formación de actores colectivos y personales más independientes. La cosa más importante es aumentar la capacidad de la gente de tomar decisiones
aunque estas decisiones a veces sean muy difíciles de tomar. Y tradicionalmente Argentina fue un país que no pidió mucho a los ciudadanos, ofreció mucho, pero no pidió mucho, salvo tal vez a nivel educativo científico. Pero en el momento actual, lo más importante es entender que una conciencia de ciudadanía y también una conciencia individualista.